Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Vamos a comenzar con un versículo, el versículo 2, Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Mateo, Marcos, Lucas 11. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Vengamos, veamos y creamos. ¿Cómo dijimos? Vengamos, veamos y creamos. Cuando lo encuentre me dice amén. Lucas capítulo 11, versículo 2. Aquí está hablando Jesús acerca de la oración y específicamente de la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Es donde los discípulos les dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor comienza con esta parte que es el versículo 2. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, Dios eterno, a esta hora, a suplicar, Señor, nuevamente que su misericordia, como su palabra lo dice, Señor, sea nueva sobre nosotros esta mañana. Sabemos que es nueva porque usted lo ha prometido, Dios. Y nos ponemos bajo su misericordia. Y clamamos por su gracia, Señor. También, Señor, que usted dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Padre, en lo que nos hemos equivocado, por favor, véanos con ojos de misericordia y véanos con ojos de gracia, Señor. En esta mañana anhelamos, Dios, que su palabra venga a cada uno de nuestros corazones. Yo humanamente me declaro, Señor, incompetente, incapaz, peor que inútil, Señor, inmerecedor. Pero le suplico, Dios, que usted me use para traer palabra para mis hermanos y para mí mismo. También, Señor, suplico y clamo por las necesidades de los que aquí estamos, Dios. Haga su obra, Padre, haga su obra en nuestras necesidades físicas, económicas, materiales, emocionales y espirituales, Dios. Usted conoce nuestras necesidades. Le suplicamos, Dios, que usted haga su obra en nosotros. También, Papito lindo, venimos delante de usted y suplicamos que esa autoridad que usted nos dejó a través de su Hijo, con esa autoridad atamos y reprendemos toda acechanza que el enemigo quiera traer a este lugar, Señor, y a nuestra vida. La reprendemos, Dios, lo reprendemos y echamos fuera de este lugar y de sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Declaramos, Dios, que usted es el que se manifiesta por su gracia y por su bondad, no por méritos nuestros, Dios. Gracias, Papito lindo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, por favor? ¿Cómo dijimos que se llama el estudio de esta hora? Vamos a hacer así como enseñamos. Vengamos, veamos y creamos. ¿Cómo dijimos que se llama el estudio? Vea que así se recuerda uno más fácil. Sí, ¿verdad? Vengamos, veamos y creamos. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el Padre Nuestro, esta parte que hemos leído de manera inicial. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro. Hermano, ¿qué significa Padre Nuestro? Fíjese que en la época de Jesús, a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué dijo que era hijo del Padre? O sea que a todos nosotros en aquella época nos hubieran crucificado. Porque Jesús dijo, decís que sos hijo de Él haciéndote igual que Él. Y por eso lo crucificaron. ¿Cuántos de nosotros le seguiríamos diciendo Padre con todo el montón de judíos y romanos enfrente? Dijo, Padre, Padre nuestro. Decirle eso para los judíos era un insulto, porque era ponerse al nivel de Dios. Y por eso es que lo mataron. No se preocupe, hermano, está volteando a ver para arriba. Son unos pájaros que andan arriba, hermano, hoy.
no se cae el techo. Él decía, Padre nuestro, y se le quedaban viendo y decía, ¿y este qué se cree? Este está hablando herejías. Bendito Dios que hoy usted y yo con toda libertad podemos decir, Padre nuestro. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? ¿Sí o no que usted le decía, usted y yo, ¿cuántos tenemos hijos? Levante su mano. No tenga miedo, que no le vamos a decir que crucifique a su hijo igual que a Jesús. No, sin miedo. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos nos agrada cuando el niño o la niña dice, o el jovencito o la jovencita dice, es que así dice mi papá? Es que mi papá dice que no vaya. Es que mi papá dice que no lo haga. ¿Cuántos nos sentimos bien con eso? Eso es lo que el Padre también espera de nosotros. Que se haga su voluntad. Mire lo que dice. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Haciendo que venga su reino. Venga tu reino y hágase tú. Es clave que usted y yo busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué estamos nosotros en la tierra? Para hacer. Pregunto, ¿hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de nosotros? Es que aquí no hay muchas veces, aquí no hay medio embarazado, hermano. Aquí o está embarazada o no está embarazada, ¿verdad? No es que a veces sí, a veces no, ¿verdad? No. O hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. Pastor, ¿y usted hace la voluntad de Dios? Voy a decir yo como la hermana, a veces sí, a veces no. ¿Eso qué es? No la estamos haciendo. Ahora, vea qué importante es. Porque para que el reino venga, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y para que Él sea nuestro Padre, es que le obedecemos. Usted agarra a su hijo y cuando está chiquito, ya grande ya no, pero cuando está chiquito y no hace lo que usted dice, ¿qué dice? Vas a hacer lo que digo yo, dice la hermana. Porque yo soy tu mamá, pero no decimos mamá, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Tu nana, ¿verdad? Hermano, porque estamos buscando que los hijos hagan la voluntad. Y con eso no vamos a decir santifica, honra al Padre. Amén. Entonces el Padre está esperando que la manera de santificarlo, de honrarlo, es que usted y yo hagamos la voluntad de Él. ¿Es fácil hacer la voluntad? ¿Cómo dijimos que se llamaba el título del mensaje esta mañana? Mire por qué se llama así. Terminemos de leer este versículo para pasar al siguiente. Terminemos de leer el 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo se santifica el nombre? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando el reino de Dios viene y se hace la voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire qué tremendo, hermano. Le pregunto, ¿usted cree que los ángeles en el cielo están mejor que nosotros aquí en la tierra? Voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que los ángeles en el cielo están mejor que usted y yo aquí en la tierra? Sí. Y si nosotros sabemos que no estamos bien, pero para que se haga la voluntad de Él, nosotros tenemos que obedecerle, para que el reino de los cielos se haga en la tierra, pregunto, ¿valdrá o no valdrá la pena hacerlo? Para que estemos como los que están en el cielo. Porque eso es cuando el reino se extiende. Y si el reino no se extiende es por culpa de... Dos nada más. ¿Por culpa de? No, así no me gusta a mí porque, mire, ¿y quién va a venir a barrer? Nosotros vamos a venir, nadie viene. No, amén, dice el hermano. Sí, ¿y quién va a venir? Nosotros. Bueno, no me voy a desviar ahorita. Otro día las cuento esas. Cuando usted y yo venimos, debemos buscar hacer la voluntad del Padre. Sí. Ahora, hay cosas que vamos a ver que no dejan de doler un poco. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es la voluntad de Él? Él puso
Mire qué lindo es. Él puso a Adán y Eva en el Edén. Amén. Y esa era una extensión de su reino. El Edén era una extensión de su reino. Pastor, pero ahí hubo pecado. Sí, igual que en el cielo. En el cielo el diablo se rebeló. Había opción de pecado. Pero no era lo que no estaba dentro de lo que él había puesto como sus reglas. Veamos las dos cosas. Los dos eventos, más que las dos cosas. Primero, en el cielo, el diablo se rebeló contra la autoridad de Dios. Eso es clave. La autoridad de Dios. ¿Qué es la autoridad? Es la instrucción donde se respeta lo que Él dice. Él se rebeló, el diablo se rebeló contra la autoridad y la autoridad de Dios demuestra su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte la autoridad, decir que estamos igual. No, Él delega autoridad. Pero no es que estamos de tú a tú. El diablo se le quiso poner de tú a tú. ¿Qué es lo que hizo el Señor con el diablo? Lo agarró, le hizo la doble Nelson. Estos hipotes no vieron eso. ¿A dónde era que peleaban, hermano Wilber? Ahí está, usted iba, ¿verdad? Cerquita le quedaba, ¿verdad? Los hipotes no saben ni qué es eso. Cuando dice arena metropolitana, piensa en la arena de la playa, hermano, ¿verdad? No, era un lugar donde cuando no había televisión la gente iba, y después hasta en televisión salían unos, decían que peleaban. No, el Señor vino y lo agarró y lo tiró, lo lanzó, lo sacó. Diga conmigo, lo sacó. Porque no se sometió a la voluntad de Él. En el Edén sucedió exactamente igual. ¿Qué va a hacer usted con Eva, hermano, cuando llegue al cielo? No. Eva desobedeció la voluntad de Dios. Y cuando desobedeció la voluntad de Dios, Dios lo sacó del reino. Adán desobedeció. Yo le digo a mi esposa, esa Eva me cae mal. Cada vez que me duele algo, hoy que me dolía el codo, digo, esa Eva, por culpa de la Eva. Si no, no nos enfermáramos, hermano. Pues sí, nos enfermamos por culpa de la Eva. Por eso el hermano Wilber dice que con el cincho, no, patano, hermano. ¿Eh? Yo digo, culpa de la Eva, me duele Las hermanas, cuando se ponen frente al espejo, ya miran, una arruguita, culpa de la Eva, hermano. Ay, las canitas, me voy a hacer los rayos, culpa de la Eva, hermano. Si no, no envejeciéramos. El reino de Dios no envejece. En el reino de Dios no se envejece, porque ahí somos eternos. Adán no fue el mismo problema que Eva. Eva fue que se rebeló contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de Adán. Y Adán se rebeló contra la autoridad de Dios. Porque a Dios le había dado la autoridad a Adán en la casa, en el Edén, igual que a los varones aquí. Dios nos ha dado autoridad en la casa. Y la esposa le habla, ¿cómo es la cosa, hermano? No, esa no la puedo contar aquí, hermano. No. Ya me acuerdo. No, usted lo contó aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? No, esa no va, pues. Esa no, dice, no, me va a pegar mi esposa en la casa. El pecado de Adán fue obedecer la voz de Eva antes de obedecer la voz de Dios. Dice, ¿por cuánto? 3:17 de Génesis, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? Dice. Y yo siempre digo, pastor, entonces no hay que obedecer la voz, ¿no? Pastor, ¿hay que oírla? Sí, la decisión la toma usted y la responsabilidad es suya como varón, como cabeza. Solo uno vino. La responsabilidad es suya como cabeza. Bueno, gloria a Dios, ya estaba preocupado yo. Yo dije, ya tiraron la toalla los hermanos, ya no. No, la responsabilidad es nuestra como cabeza de la familia. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice, si Adán le dice a Dios, mira, la mujer que me diste pecó? Y quiere que yo peque, Señor. Y yo no voy a pecar, Señor. ¿Qué hubiera pasado? No, y eso ¿cómo fue la cosa?
Oh, le da otra. Le da 2. No, hermano, a lo mejor solo ella se hubiera muerto. Y todos los demás se hubiéramos vivos. No sé. Estaríamos especulando mucho, ¿verdad?, sobre eso. Pero fue por no someterse a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo no nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos saca de su reino y entonces no vemos la bendición de Él. ¿Nos conviene o no nos conviene estar dentro de la voluntad de Dios? Sí, es fácil de entenderlo. Es fácil de entenderlo, por eso decía, es fácil entenderlo, pero creerlo de verdad, de manera de decir, sí lo hago, lleva un proceso. Vea cómo podemos hablar de la voluntad de Dios. La voluntad, someternos a la voluntad de Dios es el hecho de decir, yo hago lo que... Aquí hay 3 sillas adelante, cabalitos, mira. En primera fila los dejaron, hermano. Yo hago la voluntad del Padre, es yo hago lo que Él dice que yo haga y lo hago de mi propio gusto, así como nuestros hijos hacen con nosotros. Así como las esposas hacen con los esposos. De su propia voluntad le hacen caso siempre a los esposos. Solo los esposos me contestaron. Así como los esposos hacemos la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Vos te mando. Eso es la voluntad y lo vamos a ver. Vaya conmigo, por favor. Un poquito más adelante. Juan, capítulo 6, versículo 35. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 6:35. Cuando lo encuentre me dice amén, por favor. Juan 6:35. Ahí nos vamos a quedar un poco más. En Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ahí está, venir. El que a mí viene nunca tendrá. Y el que en mí viene y cree. Ya vamos a encontrar la otra. El que viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Mire, hermano, esto es bien delicado. Esto es bien delicado. Cuando usted y yo venimos al Señor, no deberíamos tener sed de otra cosa. El Señor debería de llenarnos. El Señor debería de llenarnos. Pero pregunto, ¿nos llena el Señor? Ahora, no, fíjese que es bien delicado, porque es un problema que tenemos que verlo integral. Y vamos a verlo y vamos a asumir cada quien de nosotros nuestra parte, lo que nos toca. Dice el Señor, el que viene no tendrá hambre ni sed. Mire qué delicado es. Veamos el otro versículo para unirlo. Más, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué cosa dice? No creéis. Me habéis visto, no creéis. Ellos habían visto a Jesús, pero no habían creído. Todo lo que, versículo 37, todo lo que el Padre me da, ¿qué cosa dice? Vendrá a mí y al que me viene no le echo fuera. Mire qué duro es esto. El Señor había preparado para que todos nosotros, usted y yo, llegáramos a Jesús. Ese es el diseño de Dios. Oiga lo que le voy a decir. El diseño de Dios era tener como el cielo. El diseño de Dios fue crear en la tierra un cielo, una sucursal del cielo, el Edén. Pero porque desobedecimos, Él vino y todavía dijo, yo quiero que estos estén en mi reino, en el cielo. Y mandó a Jesús para que muriese por nosotros, para que usted y yo fuésemos perdonados y pudiésemos volver de nuevo a entrar a ese reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
Y cuando Él expulsó los demonios, dijo, el reino de los cielos está aquí. ¿Cuándo fue? Cuando hizo retroceder los demonios. Y cuando hizo retroceder los demonios es que le quitó dominio, le quitó autoridad al diablo y puso su autoridad. Entonces, eso es lo que Dios vino a hacer. Oiga lo que le voy a decir. No deberíamos tener sed, no deberíamos tener hambre. Se lo voy a poner en sentido terrenal. Si en su casa no cae agua, ¿qué hace usted? ¿Aló? Va a buscar. Si en su casa no hay comida, ¿qué hace usted? Va a buscar. Muchos de nosotros, por no hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo que los demás busquen en otro lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Lo que Dios dice. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Solo los papás me contestan. El padre, no es correcto decirlo, pero hay papás que lo dicen. Ay, yo quisiera que mi niño fuera como los hijos del hermano aquel. ¿Ya ha oído usted decir eso? Pero se lo pongo en el otro lado. Como papá, estamos quitando la sed de papá. Estamos quitando el hambre de papá a nuestros hijos. Estamos siendo el papá que nuestros hijos necesitan o desean. Más necesitar que desear. Si no, estamos dejando sed y estamos dejando hambre, porque no estamos haciendo la voluntad. Hay hijos que dicen, ay, yo quisiera que mi papá fuera como Bill Gates, el hombre más millonario del mundo, ¿no? Eso no, ¿eh? Hay espositas que dicen, ay, yo quisiera que mi esposo fuera un artista de cine, hermano Wilber, él se los puede. ¿Cómo? Brad Pitt. Brad Pitt. Oh, póngalo en otro lado. ¿Cómo está el esposo? El esposo, porque se está haciendo la voluntad de Dios en el hogar, ¿está cubierta su sed? ¿Está cubierta su hambre? Como esposo, como padre, como lo estamos haciendo. Pongan la esposa. El esposo le está dando la seguridad que necesita la esposa en la casa, la protección que necesita, el amor que necesita, las atenciones que necesita. Entonces deshacemos la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces el reino de Dios no se extiende a nuestra casa. Reino del silencio. Yo le dije que era delicado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es delicado? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil culpar a otro. Cuando yo estoy fallando, culpo al otro, es bien fácil. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo porque estaba desnudo. Ah, comiste de lo que no te... La mujer. Yo ni sabía que existían las mujeres, Señor. Vos la mandaste. Porque no las conocía, no había habido una mujer en la tierra. Solo animales. Adán salió a ver que hallaba y solo animales veía, ¿verdad? La más bonita fue la gorila. Dijo, no, pero no, ¿verdad? No había mujeres. Entonces Adán fácil se lavó las manos. Esta desobediente, esta, Señor, ella tuvo la culpa. Ajá, Eva, vení para acá. Y sale la Evita con las hojitas tapándose como sale. No. ¿Qué hiciste? La culebra. Es más fácil echar la culpa y buscar culpables cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero oiga, y mire qué triste es esto. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos generando hambre,
usted y yo lo que estamos haciendo es permitiendo que el reino de Satanás se extienda, porque cuando nos metemos y hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos extendiendo el reino de Dios. Amén. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios espera que hagamos, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como empleador, como ciudadano, entonces estamos extendiendo el reino de Dios. Pero cuando no lo hacemos, estamos reduciendo el reino de Dios. Y entonces estamos dando margen para salirnos del reino. Se lo pongo sencillo. El papá, malcriado, y dice, ¿qué hay 4 malas palabras? De repente el cipote dice una mala palabra. ¡Cállate, te voy a dar en la! Hermano, pero si eso es lo que le estamos enseñando. Nosotros somos los llamados a extender el reino, y cuando lo reducimos y el cipote va en esa dirección, le queremos dar en la boca. Y a veces no solo los papás, las mamás. El niño comienza a hablar y la primera que dice es una mala palabra, ¿verdad? Oiga, ¿cómo dijo? Repítalo. ¡Oh! Y comienza a celebrarle la mala palabra, ¿sí o no? En vez de sancionar la mala palabra. Son los vecinos, gloria a Dios, hermano, son los hijos de los vecinos que nosotros oímos. Estamos dejando de hacer la voluntad del Padre. Yo le invito a que esta mañana usted reflexione si estamos haciendo nosotros la voluntad del Padre o estamos culpando al otro. Sigamos, porque ya se pusieron muy tristes. Yo le dije que era delicado, amén. Versículo 38. Mire lo que dijo Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que, ¿qué dice? Jesús nos enseñó que usted y yo debemos buscar hacer la voluntad del Padre, pero es bien fácil. Pregunto, ¿el Padre el Padre llenaba la voluntad de Jesús? Sí, el Padre nunca se ha equivocado. Es más fácil criticar, es más fácil ver la basura en el ojo ajeno que la rama que nosotros tenemos en el nuestro. Jesús dijo, es bien fácil someterme a la voluntad del Padre si el Padre es perfecto. Es fácil. Hijos que le exigen a los papás que le dé esto, que le dé el otro, que le cuide, que le dé permiso, que le compre celular, que le dé internet, y lo quiero ilimitado. ¿Tu conducta es ilimitadamente buena delante de tu papá y tu mamá? Quizás cuando hablamos de internet no entienden, ¿verdad? Dice, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta, mire qué lindo, hermano. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿qué cosa dice? No pierda yo, está conmigo en el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que pierda cuánto? Nada. Usted y yo tampoco. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo no perdamos, no nos perdamos. Pero es esto, Dios piensa en la eternidad y nosotros pensamos en lo terrenal. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Dios está pensando en lo celestial, nosotros en lo terrenal. Dios está pensando en lo eterno, nosotros estamos pensando en lo temporal. Es diferente. ¿Valdrá la pena pensar en lo eterno? ¿O a qué le damos más importancia? Mire cómo dice. Y este es el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él está pensando en la eternidad y vuelve a aclararlo. Mire, versículo 40, para que sea fácil para nosotros entender cuál es la voluntad de Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Por eso dice ver, lo que decíamos, vengamos, veamos y creamos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué cosa dice? Vida eterna. Jesús está pensando siempre, el Padre está pensando siempre en la eternidad y nosotros estamos pensando en lo terrenal. Tenga vida eterna y yo le resucitaré. ¿Cuándo dice? En el día postrero. Le tengo una buena noticia. Lo temporal está dentro de lo eterno. ¿Qué significa? Lo temporal es este momento, esta es mi vida. Lo eterno, si lo pudiéramos poner, es desde aquella pared hasta aquella pared, aunque no es así, porque si no ya no es eterno, pero para poderlo entender. De aquella pared a aquella pared es la eternidad. Mi vida va a transcurrir en este pedacito. Este pedacito de mi vida está dentro de lo eterno. Pero lo eterno no está dentro de este pedacito. Si usted y yo nos preocupamos por lo más grande, entonces vamos a tener el pedazo que nos interesa, que queremos tener. Pero si nos, como dicen los hipótesis, nos clavamos solo en lo temporal, entonces no tenemos ni dentro de lo eterno, ni tenemos lo eterno. Y a Dios le interesa que usted y yo tengamos lo eterno. ¿Qué es lo que pide? Que nos comportemos de acuerdo a su reino. Que nos comportemos de acuerdo a su reino, de acuerdo a su voluntad. Ese es el deseo de Dios. ¿A quién le beneficia más estar dentro de ese reino? ¿A Él o a nosotros? A nosotros. Yo estaba viendo el Dragón fue a jugar a Estados Unidos. El Dragón es el equipo campeón de El Salvador ahora. 4 se quedaron. Se fueron, lo llevaron en avión y allá se perdieron. ¿Sabe por qué? Porque no quieren regresar. Uno dice que escribió por ahí, dijo, yo sí voy a regresar. Pero de cada delegación que manda siempre hay alguno que se pierde. Y le preguntaban a una mujer, ¿y por qué es que quiere irse para Estados Unidos? Es que allá las oportunidades son mejores. Es que allá se vive mejor. Es que allá se tiene un mejor nivel de vida. Pregunto, ¿no hay más oportunidades y mejor nivel de vida en el reino de Dios? ¿Estados Unidos está fuera del reino de Dios? No. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Se han acostumbrado a someter su voluntad a las leyes. Aquí nosotros hacemos nuestra voluntad encima de las leyes, andamos viendo cómo las rompemos. Los gringos tienen unas calles que son así como la Monseñor, la que está ahí, son los freeway. No tienen semáforo, por eso es freeway, libre paso. Esas atraviesan Estados Unidos de lado a lado. Usted se sube ahí, le pone el pie y hasta pone el volado desde que 75 millas por hora, en el espacio que le da más espacio, lo pone, le quita el pie y ahí se va. Hay gente que hasta se duerme. ¿Sí? Y ahí va pasando. Bote basura en esa calle y le cobran 1,000 pesos. Una basurita que echó $1,000. Lo mandan a juicio y después le meten sus 3-4 meses que todos los fines de semana usted tiene que ir a estar barriendo la calle. Y si no, lo meten preso. Pregunto, ¿usted votaría basura? Pero aquí sí votamos. Porque no respetamos las leyes. Hacemos nuestra propia voluntad, o sea, ellos están acostumbrados y por eso están mejor. Por eso están mejor, porque la gente respeta las leyes, porque la gente busca crear y vivir en las costumbres, lo que es bien para todos. Oiga lo que le voy a decir. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber gente que te le va a decir, vos te la pica de santa, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Jesús. Ve el siguiente versículo. Vamos a ver 3 versículos así salteaditos. Ve el 41. Murmuraban. ¿Sabe cómo se llama la múrmura en buen salvadoreño? Chambre. Murmuraban entonces de él. ¿Quiénes dice? Los judíos.
Andaban con chambre. Cuando usted se quiera portar bien, van a andar con chambre debajo de usted. Ya viste, esa se la pica solo porque va a la iglesia. Pues sí, eso es lo que nos hace diferentes. Eso nos hace hijos de Dios. Conocer de Dios. Murmuraban los judíos, pero no solo ellos. Vea conmigo, por favor, 52. Entonces los judíos, ¿qué cosa dice? Está conmigo, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Primero murmuraban y después peleaban entre ellos. Hermano, ¿qué estaban haciendo? Alejando el reino de Dios. Cuando usted quiera hacer, va a haber gente que va a murmurar y va a pelear con usted. Y lo va a criticar. Cuidado con echarse para atrás. Diga conmigo, cuidado con echarse para atrás. Por los que hablan, los que murmuran contra usted. Mire lo que sucedió. Vea todavía otro versículo más. Versículo 61. Y sabiendo, 6.1, amén. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus, ¿qué cosa dice? ¡Ja! Los discípulos andaban de chambrosos. Y a veces nosotros nos enojamos porque los vecinos andan de chambrosos. ¿Verdad, hermano Wilma? Los vecinos, ¿verdad? Los discípulos eran chambrosos igual que ahora en las iglesias de los vecinos. Los vecinos andaban de chambrosos, los discípulos. Oiga, hermano, y cuando eso sucede, nos apartamos de la voluntad del Padre y apartamos el reino. Y mire lo que manda el Señor. Vamos a ir ya para ir cerrando. Vaya conmigo, por favor. Versículo 62. Quiero ver cómo estamos, ¿sí? Versículo 62. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Dice el Señor, ¿creerían, dejarían de murmurar, dejarían de chambrear, le harían caso si me vieran subir? Pero eso ya no sería fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo tenemos que hacerlo por fe. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos, bendito el Señor que hay algunos, de vosotros que no creen, y que no somos todos, ¿verdad? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero Jesús, ¿qué dice? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Él conoce, hermano. Él no es que desconoce. Él conoce nuestros corazones. Amén. Él sabe dónde estamos. Él sabe dónde está. Él sabe. Él conoce. Versículo 65. Y le dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir si no le fuere, ¿qué cosa dice? Dado por el Padre. Esa es la voluntad del Padre, que usted y yo vengamos y permanezcamos en Él. Versículo 66. Este es crítico. Desde entonces, versículo 66. Desde entonces, ¿qué dice la siguiente palabra? Muchos, diga conmigo, muchos. Hermano, estaban delante de Jesús y todavía se fueron. Cuando Jesús les dijo, tienen que hacer mi voluntad. Entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a volver atrás? Ay, qué yuca eso. Eso para mí es imposible. Y de repente van a salir los murmuradores. No solo vecinos. Porque allí no eran solo los vecinos, eran hasta los discípulos que andaban murmurando. ¿Y quién cumple vos? Preguntale al maestro si cumple. Ya sabe quién es el maestro, ¿verdad? No, hermano, yo no cumplo. Yo sé que no cumplo. Quisiera cumplir, pero sé que no cumplo. Le tengo la buena noticia. Lo que Dios espera es que usted y yo vayamos en un proceso. Jesús dijo, yo soy el camino. Estoy tratando de. Esos
salvadoreños que se van allá. Yo me acuerdo uno que fuimos a traer, dice, y cuando veníamos del aeropuerto dice, qué galán que aquí uno puede tirar basura por la ventana. Allá ya había aprendido por los 1,000 pesos, porque no lo llevaran a corte y porque no lo mandaran a bar, no, pero aquí como nadie dice nada, ¡fa! ¡Ja, ja, ja! Sí, nos reímos incluso. Para terminar, les dijo, desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Este versículo es difícil. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y vos también te vas a irle? Ya fueron los demás, ¿se quieren ir ustedes? Que yuca, que el que 3 años y medio he andado con él y todavía me dice que me vaya. Porque muchos no hubieran entendido, me está preguntando, y no que me está diciendo que también me vaya. Porque como yo soy pecador, porque los 11 eran pecadores, mentirosos, le mintieron a Jesús en el último día. Los 11, los 12, Judas peor. Pero los 11 que habían quedado, Pedro le dijo, Señor, aunque me maten, yo voy a estar con vos. Dijo, Pedrito, no, Señor, mi vida doy por ti. Y cuando llegó Judas con todos los demás, los 11 pegaron carrera, dice. Los 11. O sea que mintieron. ¿No fueron salvos? ¿Cómo no? Porque estaban en el esfuerzo. Pedro volvió de nuevo. Estaban en el proceso. Amén. Es el proceso. Es el camino lo que Dios espera que usted y yo estemos. El último versículo para terminar. Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque no andemos bien, el mejor lugar donde podemos estar es en el lugar de Dios. No somos perfectos. Hay un rotulito que me gusta que dice, no soy perfecto, solo perdonado. Pero debe existir un esfuerzo por hacer mejor las cosas. Usted me pregunta, pastor, ¿usted? No, hermano, yo peco más que casi todos ustedes. Si es que no que todos. Dice que cuando la mujer pecadora la pusieron enfrente de Jesús y dijo, Señor, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Los primeros que se fueron los más viejos. Yo voy a cumplir 69 años este mes. Ya está, así va a ser como me dijo una niña esta semana. ¡Puya, pastor! Sí. Pecamos. Pero lo que el Padre quiere que usted y yo reconozcamos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, aunque pecamos, no queremos apartarnos de ustedes, queremos estar con ustedes, Señor. Pedimos, Dios, por aquellos que están aquí y que no han dado el primer paso, Señor, de hacer su voluntad, que es pensar en la vida eterna. Si usted está con nosotros esta mañana y usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este es su día de salvación. Este es su día de comenzar a buscar la voluntad del Padre. ¿Qué debo hacer, pastor? Solo levante su mano ahí donde está y diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Y Él va a hacer su obra en usted. Si hay alguien aquí que todavía no lo ha recibido, usted se está resistiendo a la voluntad del Padre. Porque esa es la voluntad, que seamos salvos y que estemos bajo su reino. Resistirse a la voluntad de Dios no nos trae ningún bien. Si usted nunca lo ha aceptado, hoy es su día de salvación. Casi todos aquí lo hemos hecho. Pero si alguien no lo ha hecho, hoy es su día. No se va a arrepentir de haberlo hecho. Hago el último llamado. Solo levante su mano ahí donde está, en señal de que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador.
Gracias, papito lindo, le damos a esta hora. Quédese con nosotros en el resto del culto. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.